sociedad en general pueda ser más transparente. Si ustedes pueden empezar una idea revolucionaria, sencilla, viendo cómo es el comportamiento humano, conociendo cuál es la problemática de la visión y la percepción, viendo cómo en el día a día, en esas condiciones normales del individuo, puede aprovecharse de cualquier vacío para tomar ventaja de lo que está sucediendo en la sociedad y pagar menos impuestos, pagar por trámites, pagar sobornos por evitar sanciones. Ustedes piensan esas tres, que me voy a llevar un gran conocimiento, a ver qué yo les voy a decir después, cuáles son 10 ideas que tengo yo personales y que hemos venido implementando en la idea del servicio público con la intención de mejorar cada día más y cerrarle la brecha y los espacios a la corrupción. ¿Cómo va? ¿Me cuenta? Me estoy reflexionando. Si alguien los quiere compartir, si quieren tomar la palabra o ahora lo hablamos al final, sería muy interesante. Voy a dar las 10 mías. No los quiero sesgar, por eso la hago después de que ustedes la hagan. ¿Cómo pueden ser ustedes más transparentes? ¿Cómo pueden ser sus empresas más transparentes? Una corta idea. ¿Cómo puede ser la sociedad más transparente? No, bueno. Perfecto. Recuerden que nadie los va a calificar, ni nadie va a hacer sus nombres, pero de ahí podemos sacar ideas creativas interesantes. Una reflexión que hago siempre es, insisto, somos con nosotros mismos muy condescendientes y creemos que somos los únicos buenos, mientras que los demás pueden ser corruptos. La diferencia es que eso piensa el vecino de uno también. Hay que mirarlo desde ese punto de vista, que uno es corrupto y él es el bueno. Y es donde podemos empezar a hacer unos cambios sociales mucho más profundos. ¿Les quiere compartir algo? Aquí dispusieron ese atril porque los micrófonos que ustedes tienen no están habilitados en este momento, pero aquí dispusieron ese atril y qué bueno si nos pueden ayudar con a compartir esas ideas que después vemos a cómo se pueden parecer a las propias. Solo hundir, ¿quién le ayuda allá por favor? Afa. Allá hay un botoncito, ahí está, ya está rojo. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo. Gustavo, un gusto, bienvenido. No. En el caso de la corrupción creo que es algo que nos afecta en toda Latinoamérica y tal vez en todo el mundo. Y más que todo creo que parte por el tema de valores. Sé que de hecho la corrupción en el Estado y el sector privado es alto, pero es más que todo por los valores que se trabajan en esos niveles. Por ejemplo, en el caso de la política, normalmente un joven que va a entrar recién a esto de la política tiene un mentor y ese mentor está acostumbrado a un trabajo en específico, que el discípulo, por decirlo así, lo va a, ¿cómo puedo decirlo? Lo va a asimilar. Entonces él va a entender eso como algo normal. Si el político con experiencia es corrupto y hace ciertas cosas que no se deben hacer, el discípulo lo va a entender de igual forma y lo va a repetir. Entonces creo que en esa parte es un poco difícil cortar eso de raíz, porque eso tendría que cambiar todo el Estado, la forma de trabajo. Yo creo que más va por un tema de apelar cómo es que trabaja ahora el Estado, cómo trabaja el sector privado. De cierta forma, todo lo que ya se ve y todos conocen en el sector privado y en la política, todos ellos son corruptos,
siempre pasa así, y no hacen nada porque simplemente creen que va a ser así. Entonces yo creo que tal vez una buena forma de acabar con esto sería hacer denuncias públicas, pero protegidas por parte del Estado. Me refiero a esto en el caso, por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador del sector privado, denuncia a la empresa que está cometiendo un acto ilícito? Lo primero que va a hacer, van a retirarlo de su puesto de trabajo, van a contratar a otra persona y el Estado tampoco va a proteger a esta persona. Entonces, en ese caso, no tiene forma de denunciar. En el caso del Estado, como tal, si alguien de menor rango denuncia un acto ilícito, va a pasar lo mismo. No hay una protección con esa persona que pueda hacer una denuncia y acabar con eso. Entonces, para mí, hacer una denuncia pública en el cual el Estado pueda proteger a esa persona, por ejemplo, en el caso de beneficios como otorgarle, por ejemplo, una seguridad laboral o un beneficio económico, le ayudaría, porque eso haría que él se sienta libre de poder denunciar esos actos. Tengo una pregunta, Gustavo. Estamos hablando de sanción, que ya después del acto de corrupción, ¿cómo podrías adelantarte uno decir, porque hablaste del tema de los valores, cómo podrías, llamémoslo, inculcar valores? ¿Es un tema familiar, es un tema del Estado, es una combinación? Yo creo que viene desde la niñez, desde el ámbito familiar, porque muchas veces hay muchos políticos que son tradicionales. Vienen de un padre político, de un abuelo político, de un bisabuelo político, donde están acostumbrados a trabajar ya de una forma. El hijo desde pequeño ve cómo su padre trabaja. Tal vez su padre tenga reuniones en casa, tal vez el hijo va a las reuniones de su padre, ve cómo se comunica, igual con nosotros mismos. Yo veo cómo mi padre ha trabajado, cómo ha hecho negocios, sé cómo se ha movido. Entonces yo aprendo. Mis valores van a cambiar porque los niveles, cada uno maneja un nivel de valores distinto, de moral, por decirlo así, como lo dijo en la exposición. Tal vez, por decir, no existe la mentira pequeña. Entonces, si yo creo que a alguien se le cayó la billetera y solo había 10 soles y me lo quedo, pienso que no es mucho, tal vez porque no lo veo, el monto es muy pequeño, pero en realidad eso ya está mal, por el solo hecho de que mi nivel de moral es distinto. Para otra persona, esos 10 soles, tomarlos sería incorrecto. Entonces, devolvería la billetera y le entregaría. Pero esas diferentes moralidades que existen entre nosotros es lo que perjudica todo esto. Entonces, cortar eso de raíz es poco probable. ¿Por qué? Porque prácticamente ya va de generación en generación. Tendrías que cambiar toda una generación para poder hacer esos cambios. ¿Quiénes aquí trabajan en el sector público? Pronto una sola persona. ¿Quiénes algún día quisieran trabajar en el sector público? Menos, poquitos, 2 o 3 personas. La pregunta es ¿por qué las personas del sector privado, que son preparadas, que pueden tener un comportamiento que pudiera generar valor agregado al sector público en estos temas de lucha contra la corrupción, por qué no se animan a participar en lo público? Pues ahí está una razón, digamos que vienen unas castas, llamémoslo como un sistema de castas donde una herencia es muy difícil ingresar. ¿Por qué no se animarían ustedes con los conocimientos, la experiencia, a trabajar dentro del sector público? Yo vengo del sector privado e hice el cambio y no es fácil, pero esto seguramente, y ahorita vemos las ideas, pero una idea para que la sociedad sea más transparente puede ser eso, que muchas personas del sector privado empiecen a ingresar a lo público con las buenas prácticas. La plata, el pago no es tan grande, seguramente la remuneración puede que no sea tan grande, pues la satisfacción puede ser multiplicada en ideas y en proyectos y en una capacidad personal que sobrepase solo el beneficio económico. Pero esa puede ser una idea. Y ahorita vemos que ya voy a ingresar en esto y agradeciéndote, Gustavo, la participación. Uno de los problemas que hay hoy más es que el sector público se quedó en un lado y el sector privado en otro. Y no se mezclan. Se mezclan para lo malo, para cómo convertirse en, cómo cómo a través de trámites o sanciones o
o contratos estatales, cómo se unen para robarse unos pesos del sector, de lo que pagan los contribuyentes. He ahí una de las dificultades más grandes. Y una de esas ideas revolucionarias puede ser eso. Hombre, ¿cómo empezar a hacer ese tránsito mucho más sencillo? Porque los que estamos en el sector público la idea es evidente. Y repito, eso pasa en Colombia, en Perú, pero también en Finlandia y en Suecia, en sociedades mucho más avanzadas. Los políticos tienen una mala percepción. El punto es, ¿por qué no ingresan las personas del sector privado y cambian esto? Voy entonces a dar mis 10 ideas sencillas para redondear mi presentación de hoy, y ya después, si quieren, hacemos si ustedes tienen preguntas o tienen algún análisis, para que lo hagamos ya conjuntamente. Entre otras, la invitación, ayer también quieren compartir algo, si quieres. Entre otras, la invitación es a reflexionar cómo estamos hoy desde nuestras posiciones, ustedes que son los líderes del presente y del futuro, en su país, en su sociedad, que van a estar que están en empresas prestigiosas o que van a ser las empresas del futuro. Cómo empezamos a cambiar estas prácticas desde lo privado, y además cómo empezamos a cambiar los valores de lo público ingresando personas desde lo privado a la administración pública. Por favor, si me dices tu nombre. Judith Vega. Judith, bienvenida. Gracias. Con respecto a una idea revolucionaria en la sociedad, básicamente, considero que, si bien es cierto, se habla sobre la transparencia, se habla sobre los valores, como bien mencionó Gustavo, el raíz es en la educación. En Perú, yo no he visto que se dé un curso netamente de política y de valores. Como usted bien mencionó en las diapositivas, las personas critican pero por desconocimiento, porque no saben. Entonces, implementar un curso de valores, un curso de qué funciones se desempeña en el Senado, qué funciones desempeña un político, cuáles son mis derechos como ciudadana, creo que eso sería fundamental y necesario para que la sociedad pueda cambiar de a pocos, porque esto es un problema que existe en todo el mundo. De la noche a la mañana no va a desaparecer, pero sé que podemos, con un granito de arena, con ese cambio, incentivar, se pueden hacer grandes cosas. Muchas gracias, Judith, por tus reflexiones. Vamos a entrar a estas 10 y vemos adicionalmente, y ahora si quieren compartimos más de las que ustedes mismos escribieron, sobre cómo ser más transparente. Esto aplica más que todo al sector público, pero muchas de estas también son buenas prácticas que se hacen desde el sector privado o que pueden ser convenientes aplicarlas allá. Primero, la publicidad del patrimonio. Debería ser obligatorio para todo funcionario público a toda escala, que uno pudiera conocer cómo llega la persona desde el punto de vista patrimonial a cada uno de los cargos. A toda escala, en todas las ramas, la judicial, los órganos de control. No sé cómo es el proceso en Perú, pero aquí hay contralorías, procuraduría, una cantidad de órganos de control. Y la corrupción no solo está en las grandes cabezas, hay una corrupción mínima de los pequeños trámites del funcionario que hay que darle unos centavos, $500 o $200 para que haga un trámite, para facilitar un trámite. Y ese puede estar enriqueciéndose mucho más de lo que uno cree, porque hace miles de trámites en el año. Entonces, todo funcionario debería, y todos los ciudadanos deberíamos acceder y conocer con claridad cuál es el patrimonio y cuál es la evolución histórica del patrimonio de cada uno de los servidores públicos. Somos sus jefes. Nosotros, cuando pagamos impuestos como ciudadanos, tenemos derecho a saber qué están haciendo nuestros empleados, que repito, son todos. No soy solo yo al que me eligieron popularmente con votos, sino cada funcionario que está aquí sentado, que se toma un café de cuenta de los dineros de los recursos públicos. Uno debería tener una forma de escrutinio sobre cuál es su patrimonio y cómo va evolucionando. Esto tiene evidentemente unas dificultades prácticas, que puede simplemente poner el dinero en cabeza de terceros, los bienes, etcétera. Eso pues lo esconde cualquiera. Pues al menos empezamos a conocer con claridad cuál es la realidad de cada uno de los funcionarios y por qué tienen algunos que ganan unos salarios muy pequeños, tienen una cantidad de lujos y de suntuosidades que nadie entiende. Ese es un primer punto. Segundo,
La publicidad en las reuniones. Uno tiene que saber los funcionarios públicos con quienes se están reuniendo. Hay temas de lobby muy complejos que están pasando en todo el mundo y nadie sabe. Es todo oscuro. Uno debería saber casi que la agenda y pueda revisar históricamente con quién se reunió cada uno de los servidores públicos. Esto debería estar publicado en las redes sociales, al lado del patrimonio, y que uno sepa que hay un senador de la República que se reunió con un gremio, o que se reunió con una empresa privada, o un ministro, o un alto mando, pero también unos mandos medios. Que uno sepa que el director de una oficina de planeación tuvo reunión con estas oficinas de ingenieros o arquitectos. Al menos ya empieza a hacer un cambio enorme en la forma, en el mal pensamiento. Pues evidentemente también se le puede ocultar esa información a los ciudadanos, pero si uno tuviera claridad sobre quién se está reuniendo con quién, hombre, yo creo que empezamos a controlar y ya la persona va a decir, ya no me queda tan fácil, yo tengo que publicar, tengo que decirle a todo el mundo con quién me voy a reunir. Ya la persona empieza a cuidar mucho de decir, voy a reunirme con esta empresa, con estos lobistas, con estas agremiaciones que pueden ser mal vistas. Eso sería algo supremamente importante. Repito, publicidad además, no solo es que yo lo haga, de alguna manera lo ponga en un sitio complejo, no, que en las redes sociales cualquier ciudadano pueda entrar y saber un funcionario, un servidor, a qué horas y con quién se reunió y pueda verlo históricamente. Rendición permanente de cuentas. Muchos de los funcionarios públicos uno no sabe qué hace. Una obligación de cualquier servidor público debería ser estar en una permanente rendición de cuentas. Y no tiene que ser pública ni con medios de comunicación, que ponga un informe de gestión que diga mensualmente qué hizo, mensualmente, que no sean unos tramos muy largos, que yo no sepa una vez al año. No estoy hablando solo de los congresistas, hablo de cualquier servidor, que uno sepa qué es lo que está haciendo, cuáles son sus funciones y que uno pueda hacerle revisión también pública a través de una página web donde le pueda haber una ficha a cada servidor con su rendición de cuentas, con su patrimonio, con sus reuniones. Ya ahí ese escrutinio público empieza a mostrar y decir, hombre, aquí hay gente que no está trabajando, hay funcionarios que no están haciendo absolutamente nada. Pues habrá que revisar si esos cargos son válidos o no en una planta. Creo que en el sector privado sucede mucho y debería ser incluso más constante la rendición de cuentas permanente, que los funcionarios supieran constantemente o que las personas, que los grupos de interés, es decir, en el sector privado, los accionistas, los miembros de junta directiva supieran qué hace cada uno de sus funcionarios. Tema de financiación de campañas políticas, que es uno de los puntos más complejos. Esta es una idea muy personal. La financiación pública, como sea, en Colombia se da una financiación pública, se le pone unos topes y eso es muy fácil hacerles trampa. Hay una cantidad de dinero en efectivo alrededor comprando votos y conciencias que no ayuda. Yo creo que antes lo que debería buscarse es mayor transparencia, eliminar los topes, inclusive los topes electorales que existen para la financiación de campañas, y que uno sepa, hombre, esta campaña se está gastando millones de dólares, esta con $100.000 apenas está haciendo una campaña mucho más decente, y eso también puede generar un tema de alguna manera de cercanía y de empatía con algunos candidatos que no tienen tanto dinero pero que hacen una campaña decente y transparente. De lo contrario, es llegar a unos topes que la gran mayoría de las personas corruptas y las personas que hacen trampa pues no van a presentar las cuentas y simplemente van a hacer unas contabilidades paralelas donde se gasta una gran cantidad de dinero y los ciudadanos terminan sabiendo la realidad de los costos de las campañas políticas. En Estados Unidos lo hacen muy abierto y no hay límites, no hay topes. Y uno sabe quién le está entregando dinero a quién. Aquí en estos países lo que hacen es entregar unas grandes maletas con efectivo y esas son las que terminan patrocinando las campañas políticas. La publicidad padrinazgo, es que es algo muy similar. Yo le dije padrinazgo, no sé si esa palabra es muy técnica, como los mentores que hablaba ahora Gustavo. Uno debería saber si alguien llegó a un cargo público, si viene con respaldo, eso sería bueno. Puede que la persona se lo vaya a ganar en un concurso de méritos, pero aquí lo que tenemos es una gran cantidad de funcionarios. A nivel central en Colombia hay casi 1 millón de funcionarios públicos, de servidores públicos, 1 millón de servidores públicos, y nadie sabe, nadie le da cuenta a uno quién es cuota de quién. Sería muy bueno para que uno diga,
porque hay una persona que tiene 50.000 cargos públicos y tiene algún padrinazgo, o esas personas que están contratando, que aquí hay un tema muy importante. No hay nada malo que un político diga, hombre, ayúdemele a mi comunidad con una obra, con un hospital, con un colegio, con un acueducto. Eso, yo creo que eso no tiene nada de malo. Lo que es malo es que es oculto. Y después, la gran torta del Estado termina en manos de unos contratistas que vienen promovidos por algunos políticos y uno nunca sabe la relación entre político y contratista. Entonces, muy bueno, y nosotros incluso aquí en Colombia lo hemos venido pidiendo, que cada contrato que salga del presupuesto general de la Nación tenga de alguna manera algún padrino, que uno sepa quiénes son los congresistas que están promoviendo ciertas obras, para uno saber si es que son solo de 102 senadores que somos, solo son 10 los que están manejando el presupuesto general de la Nación. Es bueno eso da transparencia y genera escrutinio por parte de la ciudadanía, que uno sepa los cargos públicos y los contratos públicos, quién es la persona que está incidiendo más al respecto. Este punto que es excesivamente importante, que aquí aplico algo que es muy útil en el sector privado, que es la constante oxigenación. Debería existir más posibilidad efectiva de participación de grupos sociales que creo que ayudarían mucho al ejercicio de la política. Dos especiales, las mujeres y los jóvenes. Hay que oxigenar constantemente lo público. No queremos personas anquilosadas. Eso debería obligar a que los partidos políticos tuvieran que presentar listas pues, casi que paritarias, u ojalá inclusive con más mujeres que hombres, para que tengan real posibilidad de acceder a los cargos de poder. Yo creo mucho en la mujer en el sector público. Y jóvenes, que uno diga que constantemente, o renovación constante, que uno diga, hombre, tanto porcentaje de las listas que presentan los partidos políticos deberían ser de personas que nunca se hayan presentado, que fuera una obligación inclusive legal. Eso abriría espacios para que no los hijos de los mismos políticos de siempre fueran los que accedieran al poder, sino que personas profesionales que digan, hombre, yo como ingreso a la política, yo pues, ¿en qué partido político tengo que tener un padrino que a mí no me gusta ninguno? Yo pueda tener una posibilidad real de poder. Entonces los partidos deberían, digamos a través de legislación, deberían implementarse condiciones puntuales de ingreso de ciertos grupos sociales que creo que generarían un cambio grande en el ejercicio de lo público. La participación constante de mujeres, la participación constante de jóvenes y la renovación y la oxigenación constante en la participación en el sector público. No queremos personas anquilosadas. Cuando haya personas que están 20 años en un cargo en el servicio público, algo raro debe haber. Una persona que no quiera avanzar en su carrera profesional, algo raro debe existir, o que no se quiera mejorar sus capacidades profesionales para avanzar. Quién sabe si es que detrás hay un negocio muy rentable de esos trámites que hablábamos ahora, y que es una persona que se haga unos sobresueldos de miles de dólares mensuales y silenciosamente, sigilosamente genera una gran cantidad de corrupción. Una mayor participación efectiva de grupos sociales, repito, especialmente jóvenes y mujeres, harían un fenómeno enorme en los cambios políticos. El tema de procesos meritocráticos. Hombre, ojalá pudiéramos llegar a que siempre hubiera procesos meritocráticos, especialmente en los órganos de control, en la rama judicial y en otros órganos de control que hablamos ahora. Si hay corrupción entre lo público y lo privado, pero si hubiera una rama judicial fuerte o hubo unos órganos de control fuerte, evidentemente el temor, porque uno de los puntos que los seres humanos le tienen más temor es a que los estén observando, a que los estén sancionando, pues el temor a ser sancionado efectivamente podría generar un incentivo para que los corruptos se alejaran de eso, o al menos empezaran a reducirles, se les cerrara mucho más las puertas a la corrupción. El problema que hay hoy es que muchos funcionarios de la rama judicial, muchos funcionarios de los órganos de control son cuotas políticas de los mismos políticos tradicionales o los mismos políticos corruptos de siempre. Entonces terminan enviando hojas de vida que no solo para las ramas del poder público, el ejecutivo, sino que los políticos terminan mandando sobre la rama judicial.
Y eso genera impunidad. ¿Por qué? Porque, claro, pues si los amigos míos son los que me están controlando, pues esos amigos se van a quedar silenciosos, son parte del mismo sistema dañado, corrupto, y por eso deberían buscarse procesos 100% meritocráticos para que los jueces, para que los fiscales, para que aquí en Colombia ramas específicas como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación, todos sus cargos fueran eminentemente técnicos y eminentemente alejados de cualquier intencionalidad política. Porque se abre la puerta a la impunidad, que decimos de la parte que menos quisiéramos, tener que sancionar a los ciudadanos, pero con una rama judicial o unos órganos de control que sean débiles, que no generen credibilidad, definitivamente el espacio para la impunidad va a ser mucho mayor. Entonces la exclusividad en procesos meritocráticos es supremamente importante. El tema de la publicidad del patrocinio estatal. Es una forma de comprar conciencia muy sencilla. El Estado, con la plata de nosotros los contribuyentes, termina silenciando muchas voces, especialmente de medios de comunicación que suelen ser muy críticos, con publicidad estatal. Y se debería eliminar cualquier forma de publicidad estatal, que repito, es pagada con nosotros. Cada vez que ustedes vean algo del gobierno de Perú, un gobierno local patrocinando una revista, un comercial de televisión, un comercial de radio, y generalmente ni siquiera son para temas importantes, simplemente es a veces hasta de autoalabanza, para que el funcionario nos muestre lo que está haciendo y muestre las obras que inauguró. Esa plata va finalmente buscando de alguna manera acallar un medio de comunicación, y los medios de comunicación son parte fundamental dentro del proceso democrático y dentro de la definición de la del cierre de las brechas a los corruptos. Entonces, claro, cuando el corrupto le pone plata en el bolsillo al medio de comunicación, lo está intentando acallar, y eso, cuando ustedes lo vean publicidad estatal, mírenlo con un ojo muy crítico, porque esos son recursos de ustedes que están yendo buscando mejorar la imagen de un servidor público que realmente está haciendo lo que le pagamos para hacer y para lo que lo elegimos. Él no debería estar muy orgulloso de estar gastándose la plata en hospitales. Eso es lo que debería estar haciendo. Para eso es lo que lo pagamos. No debería estar mostrándolo en televisión y haciéndose una alabanza con la plata nuestra. El tema que hablo mucho, de participación ciudadana. Somos muy silenciosos frente a los procesos estatales. Los ciudadanos nos da pereza, tristemente nos está dando pereza tener los ojos puestos sobre lo público, y hay mínima participación ciudadana en todos los procesos públicos. Entonces se roban la plata y no hay veedurías, o son veedurías sesgadas, muchas veces montadas por los propios políticos para hacer daño político. No son veedurías serias, veedurías que permitieran técnicamente demostrar que existe corrupción. Yo estoy seguro de que a ustedes difícilmente se les ocurriría ser parte de una veeduría, teniendo el conocimiento técnico que podría cerrar mucho la brecha a los corruptos, porque finalmente mucha parte compleja la corrupción se va desde los pliegos de licitación. Entonces es muy sencillo, le dicen a una empresa: vea, yo le muestro los pliegos desde antes, cumpla estos requisitos o oriéntelos de determinada manera, y le damos una legitimidad de transparencia a un proceso de contratación, y usted se gana toda la plata con eso. Seguramente si los ciudadanos desde esas etapas previas de la contratación comenzaran a hacer un ejercicio activo de veeduría cívica, seguramente también se les cerraría mucho la brecha a los corruptos. Y un tema que es más profundo, que se da mucho para la corrupción, que es el asistencialismo, y eso sí que está empezando a pulular en nuestros países latinoamericanos. Cuando el Estado se convierte en la fuente de ingresos de muchos ciudadanos que no se preparan, es decir, que independiente de su posición prefieren ganarse un mercado que le llegue semanal, mensual de parte del Estado, algunas gabelas, algunos subsidios para determinados gastos sociales, pues lo que terminamos haciendo es que cada vez muchos más
muchas más personas van a estar sometidas al influjo de gobiernos que generalmente terminan siendo corruptos. Entonces, un gobierno se corrompe, hace una especie de transacción con la ciudadanía, donde se quedan callados los ciudadanos porque reciben unas dádivas, el gobierno aumenta su poder corruptor y la brecha social se empieza a abrir más, generando que el asistencialismo se convierta en una herramienta directa para la compra de conciencias. Entonces, vean, hay que ver con malos ojos los subsidios, las dádivas, especialmente a grupos sociales que no tienen por qué tenerlos. Los subsidios y las dádivas deberían estar para grupos sociales que sean muy marginados, casos extremos como los adultos mayores, los ancianos, pues ya casi muchos de ellos que no acceden ni siquiera a una pensión, o las personas en situación de discapacidad, que genera una carga seguramente para su familia porque no puede trabajar, hay que cuidarlos, eso genera unos gastos adicionales. Para temas muy puntuales deberían existir esos subsidios. Ustedes han visto cómo en América Latina ha venido creciendo constantemente un fenómeno populista muy peligroso, que empobrece más a las personas y que prefieren ganarse unos centavos o un mercado, que les paguen algo de los subsidios, de los servicios públicos, etcétera, y eso fortalece la corrupción. Los ciudadanos terminan haciendo una transacción finalmente con esos gobiernos corruptos. Esos son 10 ideas y con una adicional, que esta es más agresiva, que ya de hecho la propusimos en Colombia y va hacia algo que puede que no cierre, no acabe con la corrupción, pero que, y aunque no es el fin, es un medio por el cual la corrupción está presente siempre, que es acabar con el efectivo, con el dinero en efectivo, que a través de la tecnología podamos lograr que todas las transacciones financieras sean visibles para el Estado. ¿Qué sucede con el efectivo? Con el efectivo se pagan las grandes coimas con maletas llenas de dólares o llenas de soles o llenas de pesos. Llegan las maletas. A nadie le hace una transacción a su cuenta de ahorros de miles de dólares de una transacción por un pago de una coima. Eso va en maletas, en maletines que llegan a los corruptos. Pero también el efectivo es fuente de evasión fiscal constante. Muchas empresas que no facturan, que no tienen cuentas, terminan manejando una gran cantidad de dinero en efectivo que se pueden convertir en fuente, pues no solo de evasión de impuestos, de elusión de impuestos, sino también fuente de corrupción posterior. Los delitos patrimoniales, en su gran mayoría, los atracos, la inseguridad en las calles se da porque a una persona le quieren robar 100 o 200 dólares en vez de tener eso de una forma mucho más segura a través de procesos tecnológicos que pueden ayudarle. Entonces, acabar con el efectivo es algo que los países tienen que empezar a pensar y empezar a cerrarle la brecha al efectivo. El dinero circulante debería ser cada vez menos, los montos de los billetes deberían ser inferiores. Ahora les explico por qué rápidamente. En fin, el proceso tecnológico debería empezar a imponerse y finalizar el efectivo, que ha sido una de las tareas en las que se han empezado muchos países a concentrar, donde se le empieza a poner un impuesto adicional a las transacciones con efectivo y se le empieza a poner un incentivo de reducir, digamos, impuestos a las transacciones electrónicas. Esto se empieza a convertir pueden generar políticas estatales para lograr cerrarle el espacio y la brecha a la corrupción. Hay un punto muy sencillo que decía con los billetes grandes. Hay un billete de 500 euros. Yo creo que nadie ha visto un billete de 500 euros, pero existe. ¿Quién usa un billete de 500 euros? Una persona no necesita un billete de 500 euros. Una empresa que tenga miles de euros, pues hace una transacción electrónica muy sencilla y le paga a cualquiera de sus empleados o de sus proveedores a través de un proceso de pago electrónico. Los billetes de 500 euros o los de 100 dólares, o aquí en Colombia que llamamos en billetes de 100.000 pesos, que son más o menos unos 30 dólares. Eso lo único que incentiva, eso no incentiva al ciudadano que está pagando el bus, que está pagando un almuerzo, que está pagando un transporte público o un taxi, pues que le valdrá 5 dólares. Los ciudadanos del común el ciudadano común y corriente necesita son billetes pequeños, de denominación pequeña. Lo demás es un incentivo a la corrupción. Tener billetes de 500 euros como existen
En Europa lo que hace es que lleguen con una maleta muy pequeña, con miles de euros en una sola maleta y le paguen a un funcionario. Así que ideas sencillas pueden empezar a cambiar la visión. Si le cerramos el paso al efectivo, que eso no es un proceso inmediato, es un proceso transitorio, pero que genere menor cantidad de efectivo circulando en el mercado y menores denominaciones que le sirven paso a la corrupción, que lo que hagan es que el ciudadano sí pague su bus, su almuerzo, su transporte del día, o de pronto algo de su mercado si es mínimo, pues que saca sus 4 o 5 billetes con baja denominación y los pague. Pero lo contrario, estamos permitiendo a través de una herramienta que se creó como una herramienta de intercambio comercial, se volvió realmente una herramienta hoy para pagar la corrupción en muchos de los lugares, especialmente en América Latina, que repito, las maletas se dan con sus dólares, llegan unas maletas de $100 ya muy bien distribuidas, muy bien definidas en su tamaño inclusive. Esa es una charla que genera reflexiones, que además cuestiona, yo quiero más cuestionar la posición de cada uno de nosotros frente a un fenómeno que permea todas las instituciones, que en los países latinoamericanos ha venido en constante crecimiento y vemos y nos sentimos con cierta desazón porque no sabemos combatirla, porque no vemos cómo desde el sector privado nos quedamos en la comodidad de nuestros escritorios con unos buenos salarios y nos empezamos a desapegar de lo que está pasando en el sector público, y todas estas decisiones nos terminan afectando. 1 como ciudadanos, 2 como empresarios, 3 como ejecutivos. Y hombre, y hago una invitación muy especial a que a través de esa reflexión muchos de ustedes también tomen en su momento la decisión de ingresar al sector público. Tenemos que volver el sector público una alternativa. No paga tan bien, pero genera unas satisfacciones enormes de ver un crecimiento social, un desarrollo de muchas personas que podrían no tenerla. Les cerramos la brecha que los malos funcionarios, a los que sean los amigos de los políticos, los que tienen esos mentores malos con malas prácticas que vienen a aprenderlo y que lo vienen a practicar aquí en muchos de los puestos que ustedes están sentados. Esos son los cambios que tenemos que hacer, y eso lo hacemos fortaleciendo nuestro capital humano, por un lado, generando conciencia, generando participación ciudadana activa en todos los procesos políticos, porque de lo contrario van a ser sus impuestos, van a ser sus hijos los que van a terminar pagando esas malas decisiones si no las afrontamos desde ya, y esa desazón solo la podemos cambiar participando activamente en todos esos procesos. Yo les agradezco mucho, espero que la reflexión les ayude a tomar buenas decisiones internas, personales, por un lado, en sus decisiones del día a día, la cotidianidad frente a decisiones del Estado, en sus empresas, para que exista más transparencia, para que en los procesos licitatorios puedan participar con mayor autoridad moral, para que no se dejen, digamos, presionar o extorsionar de servidores públicos malintencionados, que ustedes puedan denunciar con toda la tranquilidad, y posteriormente decisiones personales donde, insisto, les hago esa invitación a que los buenos servidores den el paso a lo público y cambiemos el sistema desde adentro de la única manera. Desde afuera, con la crítica y con la indignación, no vamos a cambiar nada. Tenemos que darnos la pela, ingresar aquí a este tipo de actividades, y les quiero agradecer mucho por la atención, por las ideas. Ahora vamos a recoger las hojas porque seguramente puedo engordar mucho mis ideas de mejora de cómo debe ser la forma de cerrarle el paso a la corrupción y ser cada vez más transparentes. Y si ustedes tienen algunas ideas, reflexiones o una inquietud, pues ahí está el micrófono abierto para que las compartan con nosotros. Muchísimas gracias, muy bienvenidos a Colombia. Espero disfruten mucho el Congreso de la República. Sé que van a seguir en un tour acá mucho más especializado por toda la historia que hay aquí, y ojalá muchos puedan ser el día de mañana ustedes mismos también unos buenos legisladores y unos buenos congresistas allá en Perú. Muchísimas gracias. Bueno, Isabel Gutiérrez de la AFIT también les quiere dar un saludo. Buenos días. Uy, Alfred, yo hablo más duro que tú. Bueno, lo primero era darle las gracias al senador Alfredo por recibirnos hoy
en el Congreso, para la Universidad de AFID, y sé que también para ustedes este paso por conocer las instituciones colombianas es bien importante. Yo creo que sin duda es mucho más eficiente venir a este recinto, entender las palabras de un senador, que leerlo en cualquier texto o en cualquier literatura. Sin duda esto resulta pues un ejercicio mucho más enriquecedor. Y para ustedes, a título de cierre, yo realmente no sabía de qué iba a hablar el senador Ramos, pero esta reflexión que el senador nos presenta, nos la presentamos a diario con nuestros estudiantes de MBA en la universidad. Es que cuando vamos a la universidad a estudiar este tipo de programas, pues adquirimos un montón de conocimientos técnicos que pasan desde temas de finanzas, administración, contaduría y demás. Y estos temas a veces no son protagonistas en la agenda. Pero sin duda la corrupción y la transparencia no es un asunto de lo público, es un asunto de lo privado. Quienes ejecutan las vidas en su país y en el nuestro son empresas privadas. Quienes proveen de servicios al Estado son empresas privadas, donde se toman las decisiones más importantes para el desarrollo de una nación, pues está dado en empresas privadas. Si bien los recursos provienen del sector público, provienen del gobierno, pues las decisiones las toma la empresa. Y son esos cargos los que ustedes hoy desempeñan o van a desempeñar, porque estoy segura que una vez finalicen estos estudios de MBA, pues van a tener un perfil mucho más calificado y van a tener unos cargos de connotación muy importante en sus países. Es muy importante tener en cuenta, la corrupción no es de los políticos y la corrupción no es pública. La corrupción es un cáncer que se mete en la sociedad, la corrupción se vuelve cultural. La corrupción se vuelve parte del quehacer diario de una sociedad. Por lo tanto, un empresariado fuerte, un empresariado que es capaz de resistirse a la coima, que es capaz de no pagar, que es capaz de no ofrecer, que es capaz de asumir contratos que vienen del Estado de manera transparente, pues es un empresariado que es capaz de construir una nación transparente. Por eso el tema me parece de lo más oportuno. Conozco muy de cerca muchos de los temas que se desarrollan en el país. De ustedes trabajo muy de cerca de algunas instituciones y sé que adolecen de temas de corrupción muy fuerte en sus instituciones públicas. Por lo tanto, esta es una invitación que es más que oportuna a que en sus cargos, en sus casas, en sus empresas, practiquen la transparencia y no se vayan con el mensaje de que la transparencia es un asunto de los políticos. La transparencia es un asunto de los ciudadanos, es un asunto de las empresas y, por supuesto, también de los políticos. Pero pasar y entender que la transparencia requiere de un esfuerzo colectivo es bien importante. Y yo creo que esa es una invitación que hoy nos hace el senador Ramos, a quien le agradezco enormemente que nos haya recibido aquí, a quien le agradezco sus palabras, a quien las valoro enormemente, porque siento que esto es pedagogía en la construcción de paz, en la construcción de país. O sea, realmente necesitamos unos funcionarios públicos que se comprometan con la transparencia. Y creo que esto es un mensaje súper clave, no solamente para ustedes, también para mí y creo que para el resto del país y para sus países. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que puedan disfrutar de nuestro país, que puedan disfrutar de este recinto. Les digo que son súper privilegiados. Este recinto no se presta usualmente pues para nadie. Y pues bueno, las gestiones de la unidad de trabajo legislativo del senador Ramos, especialmente del Andis, que está por aquí, pues hizo posible que pudiésemos tener este espacio que representa mucho para nuestra institución, para nuestra institucionalidad. A ustedes entonces muchas gracias y Alfredo, a ti de verdad infinitamente agradecida, ya no te veo, pero por ahí estarás, infinitamente agradecida por recibirnos y por regalarnos estas palabras. Y muchas gracias a ustedes. Si algunos de ustedes con el mayor gusto tienen alguna idea, alguna reflexión y la quiere compartir, sería muy grato poderlo hacer. Y yo no sé, AFA, si ya recogiste todas las hojas. Muy importante, le vamos a reclamar las hojas, que de ahí saldrán seguramente muchas ideas para seguir fortaleciendo proyectos de ley y en general la vida política colombiana y espero que la peruana también en el futuro.
Pues bueno, yo les agradezco mucho la asistencia, espero sigan disfrutando mucho su estadía, que sigan creciendo profesional y académica y personalmente. Y aquí siempre habrá un servidor y personas que en Colombia sepan de nuestra parte una amistad, siempre un cariño muy grande y una admiración muy grande por Perú. Muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecerle de parte de la Escuela de Posgrado Newman su exposición y queremos contarle que los temas que ha tratado son vitales para nuestro desarrollo como profesionales. Nuestra escuela de posgrado es suscriptor del Pacto Global y además es signatario de Prime de Naciones Unidas. Así que tenemos como responsabilidad formar empresarios socialmente responsables. Así que los temas tratados son sumamente importantes para un futuro MBA. En nombre de la Escuela de Posgrado Newman queremos hacerle un presente con todo el cariño del pueblo peruano. Así que por favor, si me acercan ese obsequio para el senador. Muchísimas gracias, muy especiales, de verdad.